Descartes o Descartes, el padre de la filosofía moderna. Se ha dicho que Descartes es el primero y el último gran filósofo francés. Aún con ello puede estar orgullosa Francia. Tal es su significación histórica. Descartes creó, en efecto, nada menos que la problemática que dio la pauta al quehacer filosófico moderno. Esto aún allí donde se le combatió. Toda la metafísica moderna, incluido Nietzsche, se sustenta en la interpretación del ser y de la verdad introducida por Descartes. Las transformaciones esenciales de la posición básica de Descartes, repito, las transformaciones esenciales de la posición básica de Descartes, que desde Leibniz se producen en el pensamiento alemán, no superan en modo alguno dicha fundamental posición. Al contrario, solo con ella se despliega todo el alcance metafísico de aquel pensamiento y se crean con ello las premisas doctrinales del siglo XX, del siglo XIX en Heidegger. Descartes se llama con pleno derecho el padre de la filosofía moderna. Vida. Renato Descartes nació en La Haye, en la Touraine, en 1596, oriundo de una familia noble. De los 8 a los 16 años se educó en el colegio de los jesuitas de La Fleche, al que estimará toda su vida como una de las más renombradas escuelas de Europa, y aún no siendo, dice él alguna vez, toda la filosofía que allí se aprende, cosa tan cierta como el Evangelio. La filosofía es, con todo, la llave para las otras ciencias, y es muy recomendable el haber recurrido una vez todo el curso completo antes de emprender caminos propios. De 1613 a 1617 estudia en París jurisprudencia y obtiene en ella la licenciatura. Suspende entonces provisionalmente los estudios, no por despreciar la ciencia, sino para estudiar más libremente en el libro de la vida. Y resolviéndome a no buscar más ciencia que la que se pudiera encontrar en mí mismo, o bien en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en frecuentar el trato con gente de diversos humores y condiciones, en recoger diversas experiencias, en experimentarme y probarme a mí mismo en los encuentros que la fortuna me deparará, y en hacer en todas partes tal reflexión sobre las cosas que se presentaran que pudiera yo sacar de ello algún provecho. Tenía siempre un extraordinario deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para ver claro en mis acciones y marchar con seguridad en esta vida. Discours de la méthode. Descartes sienta plaza de soldado en las guerras, primero de Holanda y luego de Baviera en 1619. En este año su sección se halla destacada junto al Danubio en Neuburg, en cuarteles de invierno, y ahí fue donde, en horas quietas y solitarias, lució para él la luz de una admirable revelación, su cogito ergo sum. Hasta tal punto
se había apoderado de él la inquietud filosófica y el ansia por la verdad y la claridad, que prometió ir en peregrinación a Loreto si la Santísima Virgen le ayudaba a salir de sus dudas sobre la posibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso. 4 años más tarde cumplió efectivamente su promesa. Para esta fecha había ya dejado la milicia y vuelto a París, y el que antes fuera un hombre de mundo de vida movida, vive ahora enteramente retirado en la persuasión y el saboreo del bene vixi, bene quid latuit. Mantiene solo contacto con un escogido círculo de amigos. El primero entre ellos es el del padre Mersenne, que durante toda su vida será amigo y confidente de Descartes. Otro amigo y patrocinador suyo es el cardenal Berulle, muerto en 1629, el fundador del Oratorium Jesu y creador de un tipo de piedad que podría caracterizarse como un absoluto teocentrismo, y en el que el alma se abandona de tal manera a la absorbente acción de Dios que la propia sustancialidad queda como normalmente extinguida y el hombre se pierde totalmente en Dios. Es preciso tener esto en cuenta para valorar la definición que daría Descartes de la sustancia y que desplegará después toda su eficacia en la metafísica del ocasionalismo. El espíritu del oratorio es el agustinismo, y no nos será difícil descubrirlo en las mismas tesis fundamental de nuestro filósofo, en el cogito y en las pruebas de la existencia de Dios, fundadas en la imposibilidad de pensar lo imperfecto sin presuponer lo perfecto. Del año 1628 data su larga estancia en Holanda, donde tuvo no pequeñas dificultades por causas de su doctrina y donde tienen no obstante origen sus grandes obras. Así tiene que caer por el año de 1628 la composición de sus Regulae ad Directionem Ingenii, obra póstuma. En la composición de su Regulae ad Directionem Ingenii, obra póstuma, en 1629-1630, tiene lugar también el primer esbozo de la meditación de Prima Filosofia, que es enviado a diversos eruditos y se publica después en 1641 junto con las objeciones presentadas y las respuestas de Descartes. Por las circunstancias apuntadas de su composición, ofrece esta obra una relevante visión de conjunto del cartesianismo y de toda la filosofía de su tiempo, invitado por la reina Cristina de Suecia. Va nuestro filósofo a Estocolmo en 1649, antes de transcurrir medio año, muere allí cristianamente el 11 de febrero de 1650. Pues así es la obra de Descartes. Si estudió con los jesuitas, pues no es de pasar por un lado que fue sumamente religioso. En aquel tiempo en que la religión era el centro de cualquier hombre
que no fuera delincuente. Hasta los campesinos tenían como su centro de actividad y su centro de vida la religiosidad medieval, claro está, en el que se creía a ciencia ciega en Dios, en el rey y en la Virgen. No había más que lo teórico, era creer en Dios con una fe, si se quiere, la fe del carbonero, pero en fin de cuentas una fe en Dios. Y para el que tenía dudas, pues evidentemente ahí estaba Descartes, ¿quién más? El que tenía duda en la existencia de sus propias certezas, ya no digamos la certeza en un Dios, sino la certeza en sus propias ideas, en que sus ideas fueran falsas, que un genio maligno por ahí lo estuviera mal aconsejando y que le dijera que todo lo que ve y siente a su alrededor en realidad es una mentira, no son verdades. Pues Descartes vivía plenamente acosado por esas circunstancias, no era cosa pequeña, como incluso en la actualidad se vive se vive acosado por muchas dudas y, y, y no es que queramos decir que en la actualidad es un poco distinta porque vivimos en un mundo descreído, completamente eh, sin creencias fijas, desde que, desde que los grandes descubridores en las matemáticas, en la geografía, en, en la misma religión, en las mismas obras pías, en la ética práctica del doble discurso, pues vivimos, en el mundo actual se vive en una situación de mundo totalmente descreída en patrones fijos de que deben ser verdades ciertas para poderse comprometer con ellas. Porque ¿para qué se va uno a comprometer con una verdad que esté en duda? Por ejemplo, obedecer a los padres. Si no estuviéramos ciertos de esa verdad, ¿para qué se mete uno a tratar de obedecer a los padres? Es absurdo. Y en aquel tiempo, a finales del medievo, pues se empezaron a dudar muchas cosas en la geografía, en la astronomía, en, en la religiosidad, en las obras, en las obras de la ética práctica, en el mundo religioso en que las gentes de dinero tenían la posibilidad de estudiar en las únicas universidades que había, que todas eran católicas, que unas pertenecían al clero regular y otras pertenecían al clero regular. Entre ellos mismos había pugnas por imponer sus puntos de vista y sus pensamientos. Lo que, lo que en tiempos modernos pues no lo podemos entender así, porque aquí ya nadie se pelea con nadie. Lo único que, lo único que la gente en la actualidad quiere es emplear si se quiere, en las mentes más maliciosas, usar un doble discurso para que, para que fluya la sustancia económica. Y, cabecito, esta taza, esta taza me la trajo mi hijo de Madrid. Aquí dice, aquí dice, aquí dice Madrid. Quizás aparezca inversa la leyenda Madrid. Y luego trae diversas secciones
de lo que se puede encontrar en Madrid. Tal vez cocina, tal vez paisajes, tal vez monumentos históricos, tal vez el madroño, el oso con el madroño, eh, eh, restaurantes, la tauromaquia de la Avenida de los Toreros, donde conocía a mi amiga madrileña. Y aquí, pues, escenas de lugares y cosas típicas de Madrid. Pero como digo, pues esta taza me la trajo mi hijo y ahora esta es la vida que se vive en la actualidad, la vida del disfrute, la vida del disfrute y de buscar la felicidad, que puede estar en un restaurante, puede estar en una cantina, puede estar en un monumento histórico, en el mejor de los casos, en una biblioteca, en el Museo del Prado. En Madrid hay muchas cosas, fruto de, fruto evidentemente pues de su curiosidad por andar por el mundo y apropiarse de lo que se les presentaba, porque pues los indios no eran tan tontos como para decirles, tengan, llévense a nuestras mujeres, como los ingleses cuando los invadieron los vikingos. Ah, qué bueno, decían los ingleses. Ah, bueno que se robaron a nuestras mujeres, pero nos dejaron sus cervezas, dice ahí en Londres. Un discursillo por ahí. Qué bueno que se robaron a nuestras mujeres, pero, pero nos dejaron su cerveza. Cartones que anuncian la buena calidad de la cerveza normanda o vikinga o como usted quiera llamarle. Y como digo, pues, volviendo a Descartes, pues en el tiempo en que nació Descartes, que nos lo dice claramente que nació en 1596, es del siglo de, es del siglo, es del siglo de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de Pizarro, de Juan Caboto, de Kepler, de Copérnico. Había pasado apenas tiempo de Leonardo, la vida de Leonardo, de Miguel Ángel Buonarroti, unos hombres de una curiosidad intelectual que es bien difícil que a lo mejor se vuelva a dar en esta tierra, sin miedo a arriesgarse, porque fijaban sus curiosidades, fijaban sus curiosidades en el apoyo de la religión. Eran, eran hombres, eran hombres de rosario en mano. El rosario, pues que seguramente viene desde el 1200 de allá de la época de San Francisco de Asís, que ponía a sus colegas, los ponía a rezar el rosario y a construirla, a reconstruirla por síncula, una iglesia que le dio el obispo de Asís cuando sus padres, por dispendioso y mano larga que era, lo corrió de la casa a San Francisco de Asís y San Francisco de Asís, pues, digo, esto nada más para ver la profunda religiosidad. Después de que San Francisco dicen que había estado en las cruzadas y que regresó, pues, como regresaban todos los cruzados, con una mano atrás y otra adelante. Y si acaso encontraban algunos de sus amigos que con anterioridad habían estado en las cruzadas, la religiosidad al finales del medievo y a principios del Renacimiento y de la Edad Moderna, pues era la religiosidad, era el leitmotiv, el motor de la inspiración de todos los preclaros hombres de aquel entonces. Dicen que Cristóbal Colón todos los días rezaba el rosario
afincado en su conocimiento marino y marítimo y geográfico, pues se aventó la puntada de hubiera o no tenido conocimiento de la preexistencia del primonauta, del primer marino que por una o por otra razón dicen que cayó en las islas de Santo Domingo y Jamaica, y que como era un marino muy versado y muy académico, logró trazar un mapa que indicaba por qué grados de latitud debería de irse para volver a encontrar esas islas del Caribe. Y pues así en los hombres de ciencia, el mismo Manuel Kant, que en su periodo precrítico pues era un escolástico, porque su maestro Christian Wolff era un escolástico que le debió de haber enseñado bien como para sembrar en aquella juventud casi infantil de Manuel Kant toda la curiosidad intelectual de la filosofía. Tiempos en que Manuel Kant estaba imbuido más bien de Newton, Isaac Newton y de Leibniz, que eran las lumbreras en lo matemático y en lo filosófico y político, con Leibniz, de quien tenemos una frase muy célebre: Le monede, las mónadas no tienen ventanas. ¿Qué nos quiso decir Leibniz con esa proposición, con esa frase, con esa oración, con ese pronunciamiento? Las mónadas no tienen ventanas, que en italiano la traducían los italianos: le monede non hanno finestre. A lo mejor nos quiso decir, y ese es el preludio de posterior lucubración de Kant, las mónadas, es decir, las entidades no tienen finestas, no tienen ventanas, porque no se les puede conocer a su interioridad lo que son en esencia. Aunque luego van a haber algunos que en el refrito me parodia o lo que sea. Y bueno, digo, si así se pueden ganar la vida, pues qué mejor. Qué mejor que indicar un camino de que como dijo al final de su obra principal Guillermo Federico Hegel: del cáliz de vuestro espíritu rebosa para mí la plenitud, refiriéndole a los filósofos que le precedieron. Del cáliz de vuestro espíritu rebosa para mí la plenitud. Dando a entender pues que él se había alimentado de todos los pensadores y filósofos que le habían presentido, y que si él tenía algún mérito era por lo que le habían aportado sus antecesores. Por eso hay que respetar mucho los padres en cualquier sentido, en el sentido biológico, en el sentido intelectual, en el sentido moral, en el sentido científico, matemático, trigonométrico. No faltan razones para ser agradecidos y para rendir un tributo a todos aquellos que nos antecedieron. Y como digo, pues, sí, volviendo a Descartes, si Renato Descartes vivió en una época en que el motor principal en cualquier actividad, en la actividad geográfica, en la actividad científica, en la actividad matemática, en la actividad política, el principal motor era la creencia en la existencia de un Dios. Pero hay que recordar que las cosas no vienen solas.
y la incredulidad en la vida virtuosa del clero romano católico y la incredulidad en que las indulgencias servían para lograr el cielo, pues minaron el pensamiento europeo y lo que se había construido en 1500 años empezó a desmoronarse, porque una verdad no puede ocultarse, ni hay hombres que soporten llevar en su seno, en su intelectualidad la mentira, sin que un día se sepa, ya mismo Jesucristo lo había dicho, que la verdad era todo. Pero a veces no tenemos la verdad no porque no queremos tenerla, sino porque nuestras herramientas humanas de adquisición de las verdades todavía no tiene una madurez para responder adecuadamente al tiempo en que se las discute o aparecen. Y Descartes, pues evidentemente que todavía no llegaba a las verdades totalmente indudables. Claro que en el plano idealístico ya se tenían verdades irrefutables como matemáticamente 2 por 2 son 4 y como la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que son verdades teóricas irrefutables, son axiomas que no se puede dejar de creer en ellos sin incurrir eh, 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 en una tontería o en una situación realmente que el que no reconozca que el fierro se expande con el calor y y que la evidencia ahora por fotografías del espacio, que la luna y la tierra son esferas, cosa que en el medievo pues se tenía la intuición de que eran esferas, pero sobre todo de lo que había motivo para creer era de la tierra, se creía que eran esferas, porque así lo habían ya descubierto muchos sabios griegos y de la antigüedad. Pero la gente común y corriente seguía pensando, todavía en el 1490, que la tierra era plana, que la tierra era plana y que no pasaba nada si caminábamos hasta lugares ya conocidos y regresábamos. Pero si osábamos pasar más allá de donde se perdían los barcos y donde había peligro de que la tierra no fuera plana y que efectivamente dejara de ser plana y hubiera una cascada, una pendiente donde cualquier barco que cayera en esos predicamentos pues fácilmente iba a desaparecer de esta existencia y sabrá Dios se iba a caer al infinito y sabrá Dios a dónde. Pero como digo, pues la religiosidad era el motor de todo. ¿Y ahora qué? En tiempos del siglo XXI, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el motor y el motivo de existir de los hombres? Ya no digamos de los científicos, porque esos a lo mejor serán incrédulos, porque ya desde el tiempo de Sócrates y de Platón, los sofistas decían que se podía
podían afirmar una cosa y a la vez afirmar también la contraria. Aquí le dejamos, habiendo incurrido un poco en la vida de Descartes.